Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Yo creo que es decisivo para fortalecer nuestra democracia frente a la amenaza de los terroristas, del terrorismo yihadista que está golpeando en Europa y que por tanto nos está golpeando directamente a todos. Es importante que haya coordinación desde el punto de vista operativo, de información y de las policías, pero creo también que tiene que haber una coordinación desde el punto de vista político. Por eso nosotros vamos a reiterar al Partido Nacionalista Vasco, que sustenta el gobierno, que si realmente quiere asumir responsabilidades como corresponde en la lucha contra el terrorismo yihadista, se incorpore al pacto antiyihadista que se firmó a nivel nacional en el Congreso de los Diputados, porque ahí es donde se muestra una voluntad de unidad. Eso no será un referéndum ni legal, ni verificable, ni que sirva para el ejercicio real del derecho a decidir. Puede ser una manifestación política legítima, interesante, que sirva como expresión de movilización, que a nuestro juicio no se debe criminalizar en ningún caso, pero eso no es un referéndum. Un referéndum es un mecanismo muy serio que sirve para redefinir la relación jurídica de Cataluña con el conjunto del Estado. Eso tiene que ser legal, tiene que ser pactado, tiene que ser reconocido internacionalmente y tiene que ser verificable. Lo que quiere hacer el presidente de la Generalitat puede ser aceptable como manifestación política, pero eso no es un referéndum. Creo profundamente en que la figura, la solvencia y el reconocimiento de Diego Valdera es amplio en Andalucía. Una persona que ha sido alcalde, segunda autoridad de Andalucía como presidente del Parlamento, vicepresidente del Parlamento y la persona que impulsó la ley de la memoria histórica y que tiene todo el reconocimiento y el prestigio social para ser el primer comisionado de la memoria histórica en Andalucía. Además, planteo que se lleve al Parlamento de Andalucía y que sea el Parlamento de Andalucía quien lo haga para garantizar aún más la autonomía de esa figura y el impulsar, como decía, una ley que tiene su sello. Me parece que es prudencial cumplir el mandato y acabar la función como defensora. No hay nada más. Yo no tengo más que palabras de gratitud y de reconocimiento. No tengo ninguna queja que hacer. Si hay una sola persona en España que no puede quejarse, esa es la defensora del pueblo. La moción de censura, la presidenta nos ha informado de que el debate de la moción empezará a las 9 de la mañana. No dejamos de estar un poco sorprendidos por la elección de la hora de inicio, si bien respetamos, por supuesto, la decisión de la presidenta del Congreso, confiando que se ha tomado pues para el mejor ordenamiento del debate, pero bueno, debates de esta altura institucional, de este nivel institucional, suelen empezar en torno al mediodía y nos ha sorprendido mucho que se elija a las 9 de la mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, muy contento de entrar a formar parte de este grupo. Creo que ya iba siendo hora. Una recomendación. No seáis tan perezosos como yo para haceros mecenas. Creo que merece la pena el intento y tiene premio cada mañana oíros a todos. Un abrazo. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que le está sucediendo a este pequeño mundo.
lo hacemos en compañía de los oyentes que se incorporan a esta hora desde diversos lugares del planeta. Son nuestros expatriados, muchos de ellos, que saben que este programa es una suerte de hilo de Ariadna que les conecta con sus familias, con sus amores, con sus amigos. Ah, sí, esto es La Cafetera. Hoy vamos a hacer el programa en forma de, ya sabéis, de café de puchero. Esos son unos cafés que se cocinan a fuego lento, porque tengo que acudir a continuación a una tertulia de la tele, entonces hay que grabarlo un poquito antes. Pero bueno, tenemos temas muy interesantes sobre la mesa que comentar. Vamos a hablar de la moción de censura que va a presentar Podemos en la Comunidad de Madrid, que nos va a servir también para analizar qué supone una moción de censura, qué posibilidades de éxito tiene. Lo vamos a hablar. Primero hablaremos con Lorena Ruiz Huerta, ya sabéis, la portavoz de Podemos en la Comunidad de Madrid, quien se va a encargar de defender esa moción de censura contra Cristina Cifuentes, pero al hilo de eso hablaremos con Emilio Silva y con María Navarro sobre las opciones y sobre los riesgos que supone también presentar una moción de censura que se sabe de antemano que no está asegurada, que es más que probable que se pierda. Bueno, de sus consecuencias, de sus raíces, de sus razones, hablaremos ahora dentro de un rato. Pero también tenemos que analizar qué es lo que ha dado de sí la prensa en las últimas horas, qué es lo que llevan las portadas de los periódicos hoy en sus primeras, y vamos a ver algunos asuntos relacionados también con la consulta de Cataluña, con el Partido Popular del País Vasco. Bueno, todo eso en un día en el que las miradas siguen puestas todavía en los terremotos políticos que vive nuestro país. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás solo. Ah, y luego lo contaremos, luego hablaremos. Este equipo no, Emilio no, pero el resto del equipo se va con Greenpeace. Nos vamos a embarcar en el Rainbow Warrior. Está de paso por España este emblemático barco de la organización Greenpeace y vamos a hacer un programa de La Cafetera desde la cubierta del Rainbow Warrior. Esto será el viernes, vamos a dormir allí, tendremos la oportunidad de conocer en profundidad qué es lo que se hace en este barco, quiénes viven allí, cómo son sus rutinas, en qué consiste su trabajo también. Bueno, de eso luego os explicamos un poquito mejor de cómo sale toda esta historia, cómo surge esta historia y qué es lo que pretendemos hacer allí en la cubierta del barco. Va a ser una cosa que no hemos hecho nunca, por lo tanto también pedimos una cierta comprensión porque no sabemos si vamos a poder emitir realmente desde la propia cubierta del barco, pero bueno, en principio no parece que vaya a haber ningún problema. Así que esto es lo que presenta hoy La Cafetera. Y si lo estás oyendo, no estás sola. Decía que hoy la actualidad en las portadas de los periódicos está centrada sobre todo en la consulta, en el referéndum de Cataluña. Algunos de los medios de comunicación llevan a sus portadas, indican en sus portadas las diferentes posiciones que se están remarcando ahora, que se están empezando a comprobar en diferentes partidos políticos. Vemos en la portada del periódico El País, por ejemplo, que coloca el foco sobre el partido de Ada Colau. Dice el periódico El País que el partido de Ada Colau se niega a respaldar la consulta ilegal, que Puigdemont decide seguir adelante pese a la división del Pacto Nacional y que el presidente de la Generalitat se reafirmó ayer en su decisión de seguir adelante con este plan para convocar una consulta soberanista unilateral pese a encontrarse con un pacto nacional por el referéndum dividido. Bueno, esto en lo que se refiere al tema principal de la portada del periódico, pero sin embargo, ayer escuchábamos también cómo se pronunciaba Pablo Iglesias, se distanciaba de esta consulta. Eso no será un referéndum ni legal, ni verificable, ni que sirva para el ejercicio real del derecho a decidir. Puede ser una manifestación política legítima, interesante, que sirva como expresión de movilización, que a nuestro juicio no se debe criminalizar en ningún caso, pero eso no es un referéndum. Un referéndum es un mecanismo muy serio que sirve para redefinir la relación jurídica de Cataluña con el conjunto del Estado. Eso tiene que ser legal, tiene que ser pactado, tiene que ser reconocido internacionalmente y tiene que ser verificable. Lo que quiere hacer el presidente de la Generalitat puede ser aceptable como manifestación política, pero eso no es un referéndum.
Es lo mismo que ha llevado el periódico La Razón a llevar este asunto a su portada. Dice La Razón que Colau ha dejado solo a Puigdemont con su referéndum unilateral, que el Pacto Nacional se disuelve ya que ninguna de las otras fuerzas respalda la vía ilegal y que el presidente había prometido a Iglesias en Madrid su apoyo a la moción de censura. Aunque vemos que las tensiones entre ambos partidos, o por lo menos las posiciones, siguen siendo antagónicas, por lo menos en materia del referéndum. Bueno, esto lo lleva el periódico La Razón, el periódico El País en su portada. También dice el periódico La Vanguardia que el Govern sale al paso de la inquietud de los funcionarios, que los sindicatos han expresado preocupación en el marco del pacto para el referéndum, que Puigdemont asegura que no se va a poner en riesgo a los empleados públicos y que los comunes confirman que no van a apoyar la consulta unilateral. Bueno, esto en lo que se refiere a la consulta, que hoy las portadas de los periódicos todavía siguen con la mirada colocada en el Reino Unido y en esta cadena de atentados. Dice el periódico La Vanguardia que Italia previno a Londres sobre uno de los terroristas que fue detenido. Este supuesto cabecilla de los atacantes del sábado trabajó un tiempo en el metro de la capital y dice La Vanguardia que ya había estado colocado en el foco de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ya había tenido alguna detención. La corrupción, que sigue siendo uno de los principales y de los temas más preocupantes en la sociedad española, lleva hoy al ABC a colocarlo en su portada para el periódico ABC. Dice que los detenidos del caso Lezo han movido dinero estando en la cárcel, que hay un auto judicial posterior a los arrestos de Ignacio González, de su hermano Pablo y del consejero de La Razón, Edmundo Rodríguez, que constata que en la actualidad están realizando movimientos de fondos desde cuentas en el extranjero, dice el periódico ABC. Bueno, una situación que en todo caso ya sabemos que se encuentra sometida al escrutinio de los ciudadanos. Fijaos que hoy vamos a hablar de la moción de censura ahora con Lorena Ruiz Huerta, pero ayer Podemos mostró su preocupación o su sorpresa por la elección de la hora del debate sobre la moción de censura, la que va a tener lugar en el Congreso, no en el Parlamento madrileño. Pero es que resulta que el Partido Popular, la presidencia del Congreso, ha decidido que la hora en la que se va a empezar a celebrar esta moción de censura va a ser las 9 de la mañana. Ayer hubo una gran polémica en Internet sobre esto, en Twitter, porque Irene Montero se pronunció sobre eso en estos términos. La moción de censura, la presidenta nos ha informado de que el debate de la moción empezará a las 9 de la mañana. No dejamos de estar un poco sorprendidos por la elección de la hora de inicio, si bien respetamos, por supuesto, la decisión de la presidenta del Congreso, confiando que se ha tomado pues para el mejor ordenamiento del debate, pero bueno, debates de esta altura institucional, de este nivel institucional, suelen empezar en torno al mediodía y nos ha sorprendido mucho que se elija a las 9 de la mañana. Y al hilo de esta reivindicación hubo numerosos comentarios, tanto en las redes sociales como incluso algunas reacciones políticas, que cuestionaban que se hubiera puesto el foco sobre la hora de comienzo, tratando de hacer ver como que a Irene Montero o a Podemos les parecía demasiado pronto por tener que madrugar. El problema no es una cuestión de madrugón, el problema es que la elección de la hora no es un asunto inocente, entre otras cosas porque si tú empiezas a celebrar el debate a las 12 de la mañana, provocas que todos los medios de comunicación, todas las tertulias televisivas puedan conectar en directo, mientras que si ya metidos en pleno verano además pones el debate a las 9 de la mañana, lo que estás intentando es precisamente que el debate no tenga mucha visibilidad y que para cuando las televisiones puedan conectar, porque las tertulias no han empezado todavía, tú ya tienes un evidente desgaste en la sesión porque ya llevas 2 o 3 horas de planteamientos, ¿no? Así que no es un asunto inocente, no es un asunto menor y digamos que hay algo de ingenuidad en pensar que esto está relacionado con la hora a la que se tiene que levantar un parlamentario, si se tiene que levantar a las 6 o a las 7 de la mañana, ¿no? Que resulta bastante irrelevante en este caso y que solamente tiene como objeto la decisión del Partido Popular, más bien tratar de limitar el efecto, las consecuencias que pueda tener en la opinión pública, ¿no? En términos de opinión pública.
Bueno, también escuchamos ayer al Partido Popular pidiendo al PNV que se sume al pacto antiyihadista. Yo creo que es decisivo para fortalecer nuestra democracia frente a la amenaza de los terroristas, del terrorismo yihadista que está golpeando en Europa y que, por tanto, nos está golpeando directamente a todos. Es importante que haya coordinación desde el punto de vista operativo, de información y de las policías, pero creo también que tiene que haber una coordinación desde el punto de vista político. Por eso nosotros vamos a reiterar al Partido Nacionalista Vasco, que sustenta el Gobierno, que si realmente quiere asumir responsabilidades como corresponde en la lucha contra el terrorismo yihadista, se incorpore al pacto antiyihadista que se firmó a nivel nacional en el Congreso de los Diputados, porque ahí es donde se muestra una voluntad de unidad. Esto en lo que se refiere al Partido Popular, a la lucha contra el terrorismo. Y ayer hubo una polémica en Andalucía sobre la que me gustaría que nos detuviésemos un segundo porque ha tenido una gran repercusión también. Resulta que Susana Díaz propuso a Diego Valderas para la memoria histórica y esto encendió a Izquierda Unida. Esto lo llevan hoy un montón de medios de comunicación. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, propuso que el ex vicepresidente, el ex líder de Izquierda Unida en la comunidad, Diego Valderas, fuese el comisionado para la ley de la memoria histórica. Y esto avivó las críticas que se están dando en las últimas semanas por parte de la oposición, principalmente de Izquierda Unida. Bueno, esta decisión de la presidenta de la Junta de Andalucía se conoció ayer, solamente 2 días antes de que tenga lugar en el Parlamento su comparecencia para debatir con la oposición, en el momento en el que se pretende materializar esta iniciativa. Y las mayores críticas llegan de la formación que lideró el propio Valderas. Estuvo más de una década y han dicho que esta decisión de Susana Díaz era deshonesta y que el propio Valderas también llevaba a cabo un movimiento que creen que solo busca blanquear la imagen de la socialista en un momento complicado. Bueno, esa es la última polémica, pero tuvo que salir al paso la propia Susana Díaz sobre este asunto. Creo profundamente en que la figura, la solvencia y el reconocimiento de Diego Valderas es amplio en Andalucía. Una persona que ha sido alcalde, segunda autoridad de Andalucía como presidente del Parlamento, vicepresidente del Parlamento y la persona que impulsó la ley de la memoria histórica y que tiene todo el reconocimiento y el prestigio social para ser el primer comisionado de la memoria histórica en Andalucía. Además, planteo que se lleve al Parlamento de Andalucía y que sea el Parlamento de Andalucía quien lo haga para garantizar aún más la autonomía de esa figura y el impulsar, como decía, una ley que tiene su sello. Este es el último capítulo de los desencuentros entre el PSOE e Izquierda Unida en esa comunidad. Pero, en fin, hoy en todo caso ya os decíamos que queremos centrar el foco del programa sobre la moción de censura, el concepto de la moción de censura. Y nos han llegado algunos mensajes. Paco, desde Madrid, estoy con Compromís también en la forma en la que deben hacerse las mociones de censura. Hola, Resistencia. Con una votación a propósito de la moción de censura muy parecida a la de los presupuestos, en la que solamente estuvieran en contra el PP, Ciudadanos y PNV, y se consiguiera llegar a acuerdos para conseguir desalojar al PP con el resto de partidos apoyando la moción de censura, la moción saldría adelante. La verdad que estoy con Compromís en que merece la pena intentarlo, ¿no? Bueno, Lorena Ruiz Huerta es desde el pasado 23 de diciembre portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid. Mañana jueves va a defender la moción de censura que su grupo ha presentado en la Asamblea de Madrid contra la actual presidenta del Partido Popular, Cristina Cifuentes. Lorena Ruiz Huerta, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, ¿cuáles son las razones por las que habéis presentado esta moción? Bueno, pues la realidad es que una vez que llevo además ya varios días trabajando en el discurso de la moción, te puedo decir, Fernando, que nos sobran los motivos. Hace mucho tiempo que sabemos que el Partido Popular es un partido corrupto, es un partido que está asolado por casos muy graves de corrupción, pero desde que hace unas semanas conocimos que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, está en la cárcel por haber saqueado la empresa más importante que gestiona un bien de primera necesidad como es el agua potable y que está en prisión, como digo, por ello, pues nos pareció que nuestra reacción en Podemos, que somos una formación política que viene del 15M, de ese movimiento de ciudadanos indignados que salió a la calle para decir no hay pan para tanto chorizo y no nos representan, una vez que estamos en las instituciones nuestro papel no podía ser el de hacer
nuevamente seguir haciendo preguntas de control al gobierno o seguir pidiendo dimisiones. Teníamos que ir un poco más allá, teníamos que dar un paso más contundente para censurar este gobierno, y porque además creemos que no hay derecho a que a la gente le roben la esperanza y el sueño de que otra política es posible y de que otra sociedad es posible. Nosotros tenemos una alternativa al gobierno de Cristina Cifuentes y queremos poder explicarla en un debate como este a la ciudadanía. Y el hecho de que no se hayan subido otros partidos políticos, que sea el único partido en principio que va a defenderla, ¿esto significa que han fallado la negociación con los otros grupos de la oposición? ¿Qué gestiones se han llevado a cabo con el PSOE o con Ciudadanos? Bueno, yo creo que este hecho lo que pone de manifiesto es que la foto fija de la moción de censura, cuando al finalizar el debate haya una votación, lo que reflejará es que los grupos parlamentarios de la Cámara no reflejan ya el sentir mayoritario de la gente que está respaldando de manera contundente y mayoritaria esta iniciativa de la moción de censura y en favor de echar al Partido Popular de las instituciones. Nosotros tendimos la mano a Ciudadanos, que ni siquiera quiso sentarse a negociar con nosotros y hablar de nuestras propuestas programáticas, muchas de las cuales eran simplemente los acuerdos de gobierno que ellos han firmado con Cristina Cifuentes y que el gobierno del Partido Popular no está cumpliendo. En el caso del Partido Socialista, ellos sí se sentaron a hablar con nosotros, dicen que comparten el diagnóstico de la situación, pero que no quieren pagar el supuesto coste que podría suponer presentar una moción de censura que vamos a perder por un solo voto. Una vez más, el Partido Socialista pues está mirando hacia adentro, mirándose al ombligo en vez de pensar en cuáles son los problemas urgentes que tiene la ciudadanía. ¿Y en qué se va a diferenciar la moción de censura de la oposición que se hace al gobierno de Cifuentes en los plenos? Bueno, realmente nosotros llevamos todos estos 2 años impugnando el gobierno de Cristina Cifuentes, por supuesto que sí, a través de nuestras preguntas de control al gobierno y de nuestras iniciativas parlamentarias. Pero la diferencia es que este debate es un debate muy completo en el que nosotros vamos a censurar no solamente la corrupción que asola las instituciones de la Comunidad de Madrid y del Estado, que está invadido de metástasis de corrupción, sino que además vamos a plantear un completo programa de gobierno, una alternativa al gobierno de Cristina Cifuentes, porque nosotros decimos que más allá de que haya estos casos de corrupción, igualmente, aunque nuestra región no tuviese la seña de identidad o fuese conocida internacionalmente por ser una de las regiones más corruptas del país, igualmente tendríamos la obligación de presentar esta moción de censura simplemente porque las políticas del Partido Popular en la Comunidad de Madrid son insostenibles. Es un modelo que está basado en el endeudamiento y que ha convertido Madrid, la región de Madrid, en un paraíso fiscal para los ricos. Nosotros tenemos una serie de medidas alternativas que no son de una izquierda radical, ni son medidas del populismo radical, sino que son medidas de sentido común y que vamos a explicar ampliamente a lo largo de este debate para que la ciudadanía recupere la ilusión en que una política diferente que transforme sus vidas cotidianas de tanta gente que lo está pasando muy mal en nuestra región, que es muy desigual, pues se conozca que otro Madrid es posible, ¿no? Y si a última hora se produjeran apoyos de otras fuerzas políticas, ¿estaríais dispuestos a apoyar como candidato a la presidencia a Ángel Gabilondo? Bueno, yo creo que esa posibilidad ha estado encima de la mesa desde el primer momento. Nosotros sugerimos al Partido Socialista que fuesen ellos quienes diesen un paso adelante y presentasen bueno, en primer lugar, que se sentaran con nosotros a llegar a un acuerdo programático. Que en caso de llegar a un acuerdo, fuesen ellos quienes diesen un paso al frente y presentaran a su propio candidato, puesto que tienen 10 escaños más que nosotros y es razonable. Pero la respuesta ha sido que no en todo momento, que no querían acompañarnos en esta iniciativa, que no querían presentar un candidato, y ahora la última noticia, para, desde luego, mi absoluta decepción, es que ni siquiera van a votar favorablemente a esta moción de censura, colocándose del lado de quienes siguen sosteniendo el gobierno corrupto de Cristina Cifuentes. Bueno, yo creo que es una estupenda pregunta para hacerles a ellos, si piensan seguir diciendo a la gente que hay que esperar a 2019 o si piensan, una vez que la militancia creo que ha dado un mensaje muy claro al viejo aparato del Partido Socialista de que no quieren al Partido Popular corrupto, de que no quieren estas políticas de gran coalición, si piensan tomar alguna iniciativa o dar algún paso para trabajar en favor de una mayoría alternativa de cambio que eche al PP de las instituciones. ¿Cuáles son las líneas que van a ofrecer para gobernar la Comunidad de Madrid? Porque una moción de censura básicamente consiste en presentar un programa de gobierno también. Sí, pues como te decía antes, Fernando, nosotros en primer lugar vamos a impugnar
que el modelo de Cristina Cifuentes está sustentado bajo un modelo económico que es el del endeudamiento. Cristina Cifuentes prefiere hacer regalos fiscales a los ricos y ha perdonado los principales impuestos que podrían recaudar más de 3.000 millones de euros al año a partir de los impuestos de patrimonio y de sucesiones, pero no para cobrárselos a cualquier familia trabajadora que hereda el piso de sus padres o cualquiera que tiene unos ahorrillos en el banco, sino que hablamos de la gente que tiene patrimonios, aparte de su vivienda en la que vive habitualmente, a partir de 400.000 euros. Solamente poniendo un impuesto a esa riqueza se podría recaudar, como te digo, más de 3.000 millones de euros en lugar de recurrir a los bancos, a las entidades de crédito, que están engordando la deuda de la Comunidad de Madrid, que ya va a superar, cuando terminemos la legislatura, calculamos que el 200% del gasto. Es decir, vamos a deber casi 40.000 millones de euros. Y eso al final se acaba pagando con recortes, con subidas generalizadas de impuestos y, como digo, lo pagan los de siempre, las clases trabajadoras y populares. Nosotros lo que proponemos es una profunda reforma fiscal que grave la riqueza en la Comunidad de Madrid, que grave los patrimonios que están inertes, que están simplemente en el ahorro porque resulta muy beneficioso, porque no tienen que pagar impuestos. Nosotros proponemos ponerle un impuesto a esa renta, no solamente para recaudar más, sino para conseguir que esas rentas se movilicen y empiecen a producir. Y que produzcan invirtiendo en otro elemento que es muy importante, que es la transformación del modelo productivo en la Comunidad de Madrid. No podemos seguir consintiendo que el Partido Popular haya concentrado la actividad económica en unas pocas empresas multinacionales, fundamentalmente constructoras. Es imprescindible ayudar a quienes de verdad generan empleo en esta región, empleo de calidad, que son las pymes, los autónomos, las cooperativas de economía social. Esas son las que hay que impulsar y hay que ayudar. Además, invirtiendo pues en energías renovables, en energías verdes, en empleos verdes, etcétera. Y por último, nuestra apuesta decidida por capitalizar de nuevo los servicios públicos que no han podido recuperar todavía los recortes que sufrieron a partir de la crisis en el año 2009 y están con mucho menos personal sanitario, muchos menos profesores y pues no dan abasto para soportar todas las necesidades que hay de atender a la población de Madrid. La primera intervención no tiene límite de tiempo. ¿Cuánto pensáis prolongarla? Porque siempre hay como una táctica política incluso que consiste en desgastar al gobierno haciéndolo durar muchas horas, ¿no? Bueno, la realidad es que nosotros somos gente muy seria en ese sentido, nos hemos tomado muy en serio esta moción, que consideramos que más allá de los números y de los votos que consigamos obtener en esta moción, ya está ganada, porque es una moción que hemos ganado en la calle, es una moción ciudadana. Y lo que nos interesa es que el discurso esté bien hilvanado, que sea un discurso coherente, de fácil comprensión, para que pueda seguirlo la ciudadanía, que es a quien va dirigido nuestro mensaje, más que a tratar de desgastar al gobierno. En ese sentido, pues es verdad que yo no tendré límite de tiempo, no solamente en el primer discurso, sino en ninguna de las réplicas, y aunque todavía no sé exactamente cuánto va a durar mi discurso, sí puedo decir que va a ser una cosa razonable, porque no quiero aburrir a la gente. Me ha llamado la atención esto que decías ahora, de que tenéis el apoyo ganado en la calle por la gente. Antes has hecho una referencia parecido también. ¿En qué se concreta eso? Porque es difícil cuantificar cuál es el apoyo social a esta iniciativa, porque los apoyos sociales realmente se miden en las urnas, ¿no? Pues efectivamente, pero nosotros tenemos ya indicios poderosos de que la ciudadanía está mayoritariamente con nosotros por varias razones. En primer lugar, lo primero que nosotros hicimos, nada más tener esta idea de que era importante ir más allá y presentar una moción de censura, fue hacer una consulta a nuestros inscritos e inscritas. Obtuvimos un 96% de síes en favor de presentar esta moción de censura. Es verdad que se ha criticado que solamente 15.000 personas han participado en la consulta de Madrid. Bueno, hay que decir que es más del doble de las personas que eligieron o que participaron en la elección de Cristina Cifuentes como secretaria general del Partido Popular de Madrid. Pero más allá de eso, nosotros sabemos también que en los casos en que la respuesta está muy clara y que no hay, digamos, tensión en la votación, pues es verdad que el índice de participación baja un poquito. Pero luego es que todas las reuniones que hemos mantenido con los colectivos de la sociedad civil, sindicatos, mareas, etcétera, todos han manifestado su absoluto apoyo
a esta iniciativa ciudadana. Todos los actos que hemos celebrado han sido masivos, llenos de gente que ha venido de todo el territorio, además, a apoyar esta iniciativa. Por tanto, tenemos la confianza de que la gente en la calle está con nosotros. Lorena Ruiz Huerta, portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes. Este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos solo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque radiocape.com. Me gustan a mí las palabras de Federico Mayor Zaragoza reflexionando sobre los medios de comunicación, sobre la información que recibimos. Nos gusta mucho hablar con Federico Mayor Zaragoza y hablamos poco para lo que nos gusta reflexionar, escuchar sus reflexiones y sobre todo porque ya hay tan pocos referentes intelectuales a nuestro alrededor, referentes así con un poco, referentes morales. Bueno, hablábamos sobre las mociones de censura con Lorena Ruiz Huerta y tenía mucho interés que se incorporasen también a esta conversación Emilio y María. Buenos días. Hola. Buenos días. Sobre todo porque, claro, lo que se está planteando no solamente en la Comunidad de Madrid, se está planteando una moción de censura también a nivel nacional y además son mociones de censura que sabemos de antemano que difícilmente van a tener recorrido, difícilmente van a ser ganadas. Damos por hecho que las dos mociones, tanto la general, la nacional como la de la Comunidad de Madrid, conducen inevitablemente a una derrota en el Parlamento. Entonces, plantear una moción de censura tiene riesgos que asumen los partidos políticos. Hasta ahora, siempre que se han planteado en España, se han perdido, pero independientemente de eso, han salido muy beneficiados en términos mediáticos. Sospecho que esta vez puede no ser así. Bueno, lo que ocurra en Madrid va a ser la antesala de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados y, por tanto, el impacto que tenga en la opinión pública va a generar o no tensión política de cara a la que tendrá lugar el martes 13, ¿no? Y que ya el Partido Popular está tratando de maniobrar para que la moción de censura contra Rajoy se liquide en un día exactamente, ¿no? Para quitarle impacto y que no se extienda a las portadas de 2 días y se debata con ella sobre 2 días. Sí es discutible realmente la fortaleza que puede tener un grupo, ¿no? Como Podemos en la Asamblea de Madrid, que tiene 27 diputados de los 75, a la hora de torcer el brazo a Cristina Cifuentes, ¿no? Hablábamos de otras mociones de censura, yo recuerdo la de Felipe González, que fue casi como un combate de estos legendarios de Casus Clay, ¿no? Que realmente en un momento de un país que estaba desbrozando el camino para salir de lo más oscuro, ¿no? Y escenificó muy bien, Felipe González escenificó esa pujanza entre una España que ya había hecho mentalmente la transición con una España que la estaba haciendo porque no le quedaba más remedio, ¿no? Y ahí se escenificó muy bien ese momento. Es muy complicado, yo creo, escenificar ahora eso, ¿no? Como, quiero decir, Cifuentes ha vendido bastante bien esa idea de que es otro PP, ha calado, quiero decir, y evidentemente forma parte de uno de sus grandes objetivos políticos, que es casi borrar su currículum, ¿no? Y dejarlo en 2 renglones desde que fue presidenta y delegada del Gobierno en Madrid, que es lo que más alcanza el común de los mortales a saber de ella. Y escenificar eso es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, pues yo me imagino que en el planteamiento que se haga es donde puede haber un acierto o no por parte de Podemos. Credibilidad del pueblo. Y la Constitución permite un voto de censura al Gobierno, que es el que el Partido Socialista piensa presentar, con la convicción de que ese voto de censura
con la convicción de que ese voto de censura es sobre todo una fuerza moral que los socialistas tienen que ejercer en algún momento. Aquella moción de censura que no prosperó, pero decía, claro, no van a contar con el apoyo con el que contaba entonces Felipe González, entre otras cosas porque la disposición mediática hoy es completamente diferente, ¿no? La posición de los medios de comunicación para con Podemos, para con una iniciativa de esta naturaleza que ha sido muy criticada precisamente por no haber sido negociada previamente, habría sido criticada igualmente por cualquier otra razón, pero también porque no va a salir adelante, ¿no? Que era algo que la propia María defendías aquí el otro día. No me mires riéndote, si lo digo sin ninguna maldad, pero que a ti te llamaba eso también, te parecía que era uno de Bueno, yo creo que eso crea un debate. Primero, porque sí que es verdad el argumento que muchos decían, que era que, por ejemplo, si te vas a las portadas del País en ese momento, antes y después de la moción de censura, los titulares eran muy objetivos antes de la moción de censura y luego después de la moción de censura decían que Suárez había salido tocado a pesar de que había salvado por los pelos esa moción de censura, con lo cual ahí estaba el argumento de que aunque no vayas a ganar la moción de censura puedes desgastar al gobierno. Que esa es una opción. Otra es, que lo ha dicho bastante gente, por ejemplo, se escudaban un poco en ese argumento desde Compromís, que era una moción de censura es para ganarla ahora mismo porque si no, nada. De hecho, el PSOE también se ha escudado un poco en ese argumento, también creo que en parte porque le beneficia ahora mismo tener esa postura porque no quieren con el partido medio reconstruido, sin reconstruir del todo, no quieren meterse ahora mismo en una moción de censura o no parece que quieran meterse. No, pero el propio Iglesias reconoció públicamente que la moción de censura no la hacían para ganarla y el Partido Socialista, por boca de Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que quizá estudiaban la posibilidad de emprender una acción parecida a esta, ¿no? O sea, que también los viajes más allá, yo no lo sé si es bueno o malo o cómo va a salir, porque va a depender un poquito de la habilidad después con la que se gestione todo esto. Pero no necesariamente tienes que negociar con la oposición una moción de censura. Es que la oposición tiene su propia estrategia política, de la misma manera que la tiene el Partido Socialista, la tiene también Podemos. Podemos puede querer la moción de censura porque le da esa visibilidad y le permite mantener un monográfico sin límite de tiempo con la participación de Irene Montero, Pablo Iglesias, le permite mantener el calendario y centrarlo en la corrupción del Partido Popular durante las horas que quieran. Y a lo mejor el Partido Socialista tiene una estrategia completamente diferente, ¿no? Pero ambas pueden ser, acertadas, ¿no? Depende de cómo las gestionen cada uno. Y también depende del momento. Yo creo que el argumento de que no es el momento porque venimos de un año haciendo elecciones, no había acuerdos y demás, yo creo que luego está ese argumento, que es que igual no es el momento para hacer esta moción de censura. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? No lo sé, porque sí que es verdad no que... No lo sé, ¿no? Porque cuando... yo planteo los distintos argumentos. Pero el otro día en el programa no decías eso. Bueno, pero realmente... Tenías dudas. Pero puedo decir que tengo dudas sobre qué argumento compraría, porque en realidad ya no sé ni cuál compraría. Porque luego sí que es verdad que la moción de censura se haría en un momento político muy distinto al que tenía Felipe González. Entonces, hay gente que, de hecho, lo argumenta así, que por el hartazgo de la política, de cómo venimos, del 26J, del 20D, y creen que si esta moción de censura se debía presentar ahora mismo, tenía que ser para conseguir desbancar al gobierno del Partido Popular, que está bastante metido en casos de corrupción y que veremos a finales de julio a Mariano Rajoy compareciendo en el juicio del caso Gürtel. Bueno, en el caso de Felipe González, lo que él hizo y consiguió, yo creo, fue el pistoletazo de salida de la campaña de las elecciones generales del 82, y sí lo hizo en un momento en que había mucho desplazamiento de voto, porque en las primeras elecciones, tanto municipales como generales de la transición, sí había latente un enorme miedo, ¿no? Y eso se manifestaba en que el Partido Comunista había sido el gran partido movilizado y articulado durante la dictadura, y sus resultados electorales pues no se correspondieron con esa expectativa, y lo que sí consiguió Felipe González es llevarse por delante en las siguientes elecciones a sus competidores, como fue el caso del Partido Comunista, que en las elecciones de 1979 había crecido en 4 escaños con respecto a las del 77, o sea, venía creciendo, y en las elecciones después del 79 del 82, tras la moción de censura, perdió 19 escaños, y Felipe González arrasó en las urnas con 202
diputados de una mayoría hiperabsoluta. Entonces yo no sé hasta qué punto... Pero tú también tenías dudas el otro día cuando planteábamos este tema, veías que no sé si era por las mismas razones o la oportunidad o el riesgo, porque se asume un riesgo evidentemente cuando te expones y te expones tantas horas, asumes muchos riesgos, pero la cuestión es que primero, porque como este debate además lo he tenido en alguna tertulia de televisión y me he encontrado con algunos enfrente muy complicados, pero una moción de censura es una herramienta democrática, tan legítima como la convocatoria electoral. Es una prerrogativa constitucional, está perfectamente contemplado en la vida democrática de cualquier país y, de hecho, se podría presentar una cada ejercicio parlamentario y no pasaría nada y se estaría, o dos, sí, porque creo que es... Depende del número de diputados, pero Podemos podría presentar otro, no son 35, el 10% de la Cámara. Y es absolutamente legítimo, a pesar de que algunos se llevasen las manos a la cabeza, porque esto lo he visto yo delante mío. O sea, he tenido algunos personajes como periodistas, que todo el mundo conoce, que se llevaban las manos a la cabeza por presentar una moción de censura. Es no solamente democrático, sino muy legítimo. Dicho lo cual, también puede ser un ejercicio puramente escenográfico. O sea, que en eso, en la vida parlamentaria, también tiene mucho de eso, ¿no? O sea, yo creo que puede ser un boomerang que se vuelva contra Podemos, ¿no? En cierto sentido, que lanza al aire y le vuelva a la cara. ¿Por qué? Porque, como decía Lorena, ¿no? Como daba a entender que la configuración del Parlamento ya no representa la voluntad de la ciudadanía, ¿no? Yo hablaba de Felipe González porque en ese momento había mucho voto emergiendo fuera del miedo y atreviéndose a votar contra el antiguo régimen. Y eso es lo que capitalizó Felipe González. Ese movimiento de votos, ese desplazamiento, no sé si se está produciendo ahora, como para alguien diga, voy a echar la tabla encima de la ola y me voy a poner a surfear esto hacia unas elecciones. A mí me parece bien una moción de censura porque, en el fondo, lo más positivo que tiene, y en una situación de gravedad, por ejemplo, en lo que está ocurriendo con el Poder Judicial, es hacer un pleno monográfico sobre las deficiencias democráticas y sociales de este gobierno. Hasta ahí me parece bien. El hecho de que tú vayas solo, y eso escenifica, entre comillas, una falta de capacidad para hacerte acompañar y representa una debilidad, porque tu salto no creo que vaya a ser como el de Felipe González, a una mayoría absoluta. Va a ser representar que yo soy la oposición, esa es la escena, pero dentro de todo lo que hay en la oposición al Partido Popular, que aquí hemos hablado muchas veces de esas cifras, ¿no? 24 millones de votantes, 7 millones para el Partido Popular y 17, ¿cómo escenificas? Ahí es donde tiene que estar tu inteligencia al saber representar a una mayoría de esos 17 millones. Y esa es la única posibilidad de triunfo que tiene esa moción de censura. Luego, un poco es eso, ¿no? Que veremos qué consecuencias tiene esto para Podemos. Porque cuando se ha planteado... Pero esto me ha interesado de lo que decía Emilio, porque decía que Felipe González gozaba en aquel momento con un apoyo ascendente. Claro, es que no era el mismo momento. Y te veía mover la cabeza. En cierta forma, lo que estáis diciendo es, quizá el Podemos de hace 2 años habría tenido mejores oportunidades para capitalizar un movimiento de esta naturaleza que el Podemos actual. ¿No se encuentra Podemos en esa situación hoy? Pero, claro, Felipe González, yo creo que ahí ya jugaba con ventaja, ¿no? Al final... hay que tener en cuenta que Podemos y PSOE tienen el mismo número de votos prácticamente y están en un momento en el que no se van a poner de acuerdo y en el que veremos cómo sale de aquí Podemos. Pero en cierta forma, en eso Lorena Ruiz Huerta daba una explicación que tiene cierto sentido cuando decía nosotros, por los apoyos que hemos recibido a esta moción de censura, más de 200.000 personas, de una manera o de otra, más de un apoyo muy importante. Incluso lo que se percibe en las movilizaciones en la calle y tal, hay una cierta lectura de la sociedad que podría decir que se sienten apoyados. Sí, pero la lectura también la harán los medios de comunicación, a los que no hay que dejar de lado. Veremos qué interpretación tienen, porque no creo que sea la de Rajoy sale desgastado, porque no va a salir desgastado. De hecho, no va a ir a la moción de censura. Entonces, le importa tanto la moción de censura como que no va a ir. Entonces, veremos si al final otra vez Podemos sale mal de esta, porque está en solitario. Él tiene que saber, yo creo que Podemos tiene que saber que está en solitario. Eso a veces le beneficiará, pero otras veces los medios de comunicación no lo van a interpretar como una fortaleza de oposición, porque al final tú tienes los mismos votos que el Partido Socialista. Y el Partido Socialista, de momento, y creo que va a seguir así, no va a apoyar una moción de censura. Ya, pero te da iniciativa política, ¿eh? Marcas la agenda tú. Que en eso algo
es una pequeña conquista porque has obligado a todos los medios de comunicación a hablar de tu iniciativa. Ojo, te van a sacar en portada a todos. Es verdad que tiene formidables riesgos. Pero bueno, marcar la agenda política siempre es bueno. Pero eso ya lo haga quien quiero lo haga. decir, cuando has jugado esa baza ya varias veces, no como moción de censura, pero sí con otro tipo de actuaciones. Has jugado ya la baza de yo soy la oposición. Y eso está bien, pero claro, la gente quiere oposición que se convierta en un gobierno. Entonces, está muy bien liderar la oposición y marcar la agenda, pero si lo haces muchas veces se puede desgastar el cartucho. Y si se desgasta el cartucho, la gente a lo mejor lo que te pide no es que presentes una moción de censura por estrategia política, sino una moción de censura para gobernar. Entiendo a lo mejor este planteamiento como parte de la sociedad. Está claro que cuando Felipe González hizo eso, él era alternativa de gobierno. O sea, no había otra. Era la alternativa de gobierno. Te vas a quitar tú porque vengo detrás yo. Cosa que ahora no sabemos valorar. Entre otras cosas porque... no sabemos valorar lo que estás diciendo en cierta forma es que no hay una alternativa de gobierno ahora. No, estoy diciendo no sabemos valorar cuál es la intención o cómo ha podido variar el comportamiento electoral de la sociedad desde las últimas elecciones generales, que es el punto que tenemos de corte, por cosas como, por ejemplo, quien lidera ahora mismo el PSOE ya no es alguien que defendiera la abstención. Y eso es un cambio de contexto importante que va a influir ahí. Por otra parte, ayer el CIS presentó en su barómetro que la preocupación de los españoles por la corrupción ha vuelto a subir un 12%. Eso es viento a favor, por decirlo así, ¿no? Que es más gente que está asustada por el comportamiento corrupto del partido que gobierna. Pero en ese contexto tenemos que valorar si quien la presenta es capaz de mostrarse ante una mayoría como alternativa de gobierno, que es el único objetivo que puede tener esa moción de censura. Ya, es posible, pero no suele ser muy aconsejable tratar de ofrecer explicaciones a fenómenos actuales con sucesos del pasado, porque la configuración del Parlamento hoy es radicalmente diferente a la configuración del Parlamento cuando Felipe González presenta la moción de censura. La sociedad hoy, los medios de comunicación hoy, son radicalmente diferentes a el tiempo en el que Felipe González presenta la moción de censura. Tenemos un Parlamento muy fraccionado, que no estaba en esa dimensión. Tenemos una sociedad bastante fraccionada, representadas diferentes sensibilidades sociales. Por lo tanto, el liderazgo de quien tome una iniciativa de esta naturaleza necesariamente va a ser diferente. No es igual, evidentemente, Pablo Iglesias a lo que fue Felipe González. No es igual lo que representa a la sociedad actual Pablo Iglesias a lo que representó entonces Felipe González, ¿no? Pero no sé si es bueno o malo, pero digo que son situaciones diferentes. De la volatilidad de los apoyos, la capacidad de desplazamiento electoral, Felipe González en 3 años y en 1 año y medio después de esa moción obtuvo 81 diputados más que en las anteriores elecciones. Sí, pero en un tiempo en el que los sucesos, 19, los acontecimientos... 19 eran del Partido Comunista, pero los otros 60, quiero decir, no estaban ni siquiera computados entre comillas, en su lugar. Sí. No, pero consiguió un arrastre brutal. Aquí hay que ver... Pero Emilio, yo no es por desmerecer lo que ocurrió entonces, ni por tampoco plantear una vacuna contra lo que pueda ocurrir aquí, sino plantearlo en los siguientes términos. Eran sociedades y momentos diferentes. Vivimos una sociedad profundamente vertiginosa. Es evidente que Podemos está experimentando desgaste, es evidente, y que ese desgaste de alguna manera se visibilizará y se observará en esa moción de censura. Pero lo que ocurrió entonces es que sería irreproducible. En este momento, tendría que haber un nuevo candidato en el Partido Socialista. Pongamos que el PSOE decide volver a imitar lo que ocurrió en aquella moción de censura con Felipe González. Y por lo tanto buscan un candidato que represente lo que representó entonces para la sociedad Felipe González, es decir, anhelos de cambio, una figura que sabía... Pero es que es el discurso de Podemos. Un régimen que se resquebraja, quiero decir, había un enfrentamiento... Pero con una sociedad que está también... Sí, pero había un enfrentamiento que es... Pero vemos que el sistema electoral español es bastante estable. De hecho, después de todo lo que ha llovido, el partido que gobierna sigue siendo el Partido Popular, lo cual quiere decir que esas alteraciones tan bruscas no se producen. Hay un suelo ahí del que por ahora nosotros no nos hemos movido en muchos años, ¿no? Pero si tú estás diciendo que la configuración del electorado ha variado con los últimos hechos y no vas a conseguir los apoyos que la aritmética parlamentaria te pueden dar para cambiar de gobierno, en ese caso tú tienes una opción, que es aprovechar la moción de censura para enganchar con esa
variación del electorado que quiere otra opción política. Vamos a ver si realmente esos movimientos electorales se dan o si no se dan, ¿no? Y en ese sentido es evidente que uno de los lugares donde Podemos puede pescar más apoyos electorales es el Partido Socialista. Pero ya no es el Partido Socialista de la abstención, sino ahora que tiene un nuevo secretario general que ya veremos cómo se comporta, pero en principio y en el día en el que se va a presentar la moción, hasta el cual parece que Pedro Sánchez no va a tener mucha actividad política porque la está ralentizando evidentemente, vamos a ver si eso no es un contenedor, digo Pedro Sánchez, donde antes, hace un mes, era mucho más frágil la posición del PSOE y ahora en ese sentido frente a Podemos es más fuerte, ¿no? Bueno, relativamente, porque también tenían la oportunidad de plantear una moción de censura o de apoyarla y la posición sobre el papel no ha cambiado. Ha podido cambiar en la retórica, pero el apoyo al Partido Popular en la abstención no ha variado, porque de momento nadie lo ha puesto en cuestión. De hecho, en la Comunidad de Madrid leía que una información del Mundo que decía que, según las fuentes, pues bueno, la Cámara de la Comunidad de Madrid y la Asamblea de Madrid quedaría con 27 votos de Podemos a favor, 65 en contra, que serían de PP y Ciudadanos, y el PSOE se abstendría. Entonces, recordando un poco lo que escuchamos aquí de Ángel Gabilondo, que él dijo que, bueno, que sí que apostaría un poco por ese cambio de gobierno, intentar reunir fuerzas, e incluso si era necesario, pues él se presentaría. Ahí vemos un poco la falta de coordinación ahora mismo en el Partido Socialista, porque también hay una información que dice que Pedro Sánchez consiguió, digamos, que el Partido Socialista de Madrid pues dijese que no o se abstuviese a la moción de censura de la Comunidad de Madrid, con lo cual vemos que había una intencionalidad y un discurso para ganar unas primarias, pero que de momento no está siendo el mismo que se está poniendo en práctica. Ángel Gabilondo lo dijo aquí en el programa, decía que sí estaba dispuesto, incluso parecía una rara avis dentro del Partido Socialista, bueno, o sea, hay que contar un alma, un verso es un suelto. Independiente, quiero decir, está. Pero sin embargo, mira, la decisión final no ha sido ir en otra dirección. Bueno, porque el resto de su grupo parlamentario no es independiente, quiero decir. Claro. Y no va a escenificar que él está solo y que los otros 36 diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid hacen un voto distinto, pero todavía hasta que no voten no vamos a saber lo que van a votar, porque el PSOE también tendrá que medir hasta qué punto sea buena la estrategia de Podemos. Quiero decir, hay una cosa que puede ocurrir en el previo, ¿no? Uno puede decir, no la voy a apoyar, pero hay otra cosa que puede ocurrir en el durante, ¿no? Y es el hecho de que Podemos en la Asamblea de Madrid o de que Pablo Iglesias realmente despliegue una estrategia que haga, aunque sea ese pequeño, o que fuerce ese pequeño movimiento del PSOE, ¿no? Que es, me abstengo a un gobierno de Rajoy, me abstengo a un gobierno de Podemos, que eso es como quedaría de alguna manera retratado. Pero ahí también está la inteligencia, y Podemos es un partido de muy reciente llegada a los parlamentos que con la configuración electoral que tiene que hacer un gran aprendizaje en la negociación con otras fuerzas políticas. Lo tiene que hacer porque, igual que lo tiene que hacer el PSOE, por mucho que le moleste que le haya salido a su izquierda este grupo que nunca ha tenido tanto poder electoral a su izquierda. Y eso es una cosa, una realidad con la que va a tener que negociar, ¿no? Entonces ahí también aquí hay una cuestión de aprendizajes, ¿no? Que estos movimientos parlamentarios tienen que generar la experiencia de saber hablar con el otro, saber, y no simplemente decir, no, la foto ahora son que estos no se oponen al PP y nosotros sí, ¿no? Que es un poco el intento que ha declarado Lorena, ¿no? Ruiz Huerta, que es, ahora va a quedar la foto, ellos son los que están con el PP o lo consienten y nosotros no. Bueno, vamos a ver también qué posición toma el PSOE en este caso, ¿no? Porque los discursos tienen una cierta utilidad, porque si no, ¿para qué nos serviría la moción? Y ahí hay un despliegue, una estrategia donde todavía están las cosas abiertas. ¿Sabes lo que pasa, Emilio? Que a mí, ante la moción de censura, yo creo que el PSOE debería haber planteado una. Y lo digo por lo siguiente, porque lo que no cabe es soplar y sorber en la misma conversación. Lo que no se puede hacer es estar absteniéndose un día y al día siguiente criticando el declive, el enorme deterioro, la gravísima situación a la que nos ha conducido este gobierno. Eso no cabe, no es posible. Eso es de una incoherencia absoluta. Y esto que me ha pasado, fíjate, en alguna tertulia que he tenido debate muy serio, cuando empezaron a defender ya públicamente, algunas de las personas con las que estábamos en la mesa, a defender públicamente que el PSOE tenía que abstenerse, ¿no? Después de habernos pasado durante meses debatiendo sobre la necesidad de una regeneración urgente. Yo me he pasado
un año diciendo que esta situación es insostenible, que es una vergüenza, escándalo tras escándalo, lo que está ocurriendo en este país, que parecemos la mafia siciliana, que lo único que nos distancia de la mafia siciliana es la violencia, pero la corrupción ha alcanzado desde a la policía hasta las instituciones más altas del Estado, que está hasta la judicatura. Es decir, llevamos un año discutiendo de esto y diciendo que es urgente una transformación. Y me estáis pidiendo que mire a cámara y le diga a la gente, volveos a casa, que todo esto ha sido fuego de artificio y ahora lo que toca es ser serio y apoyar al este. ¿Por qué? Porque una parte de los votantes, del electorado, ha decidido que quiere apoyar a este partido que está salpicado de la corrupción hasta el tuétano. Y yo digo, yo sinceramente no voy a jugar ese papel, no lo voy a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Hay razones o no hay razones hoy para presentar una moción de censura? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo en que la situación es gravísima? Porque, salvo que digamos, bueno, no es tan grave, todo lo que habéis estado diciendo durante todos estos meses no ha sido más que postureo. Bueno, ¿puedo aceptarlo? Yo me lo he creído. Y por lo tanto a mí me parece que la situación es indefendible. Que el Partido Popular no se va a regenerar nunca de forma endógena. Nunca se va a autorregenerar. Va a haber que forzarle a que se regenere. Y eso contribuye a sanear la vida pública española. Y por lo tanto eso requiere de medidas importantes. Legislación que no se ha tomado porque los cambios legislativos han sido una broma en este país. Es decir, probablemente los casos de corrupción de hoy los vamos a conocer dentro de 15 años. Porque medidas para luchar contra la corrupción hoy actual existen muy limitadas. Y la situación es indefendible. Bueno, no son tan limitadas porque alguien podría tomar la iniciativa de sentar a los 3 partidos que construyen una mayoría en el Parlamento y aprobar 10 medidas que cambien las cosas. Quiero decir, otras opciones en esa aritmética existen, ¿no? Y incluso igual las vemos después de la moción de censura, ¿no? Alguien tendrá que liderar, o esos 3 partidos, si los 3 hacen ese diagnóstico de que todo esto es tan grave, se tendrán que sentar, se tendrán que remangar la camisa y ponerse a trabajar para tomar esas medidas. No para que sea una propuesta que hacemos con el fiscal general, no. Nosotros tenemos la mayoría parlamentaria y vamos a tomar esta serie de medidas. Los problemas son cuando uno hace una comisión de investigación y entonces pasamos a discutir si es legal, si los plazos, si la quieren acortar. No, vamos a ver. Ustedes tienen el poder legislativo en este país para construir mayorías. Pónganse de acuerdo y tomen las medidas que hacen falta para acabar con esto. Porque hará falta cambiar de gobierno, hará falta regenerar al PP, pero eso si no está en el Código Penal y en el Boletín Oficial del Estado, pues a mí igual no me sirve de mucho. Quiero decir que todavía hay muchas posibilidades para corregir dentro del Poder Ejecutivo que tenemos y de que Ciudadanos parece que ha decidido que sus acuerdos con el Partido Popular no se rompen salvo que exploten y que mientras siga cumpliendo sus acuerdos que contemplan algunas cosas y otras no, sus acuerdos, ellos van a continuar con su apoyo, pero hay medidas, ¿no? Y luego también está la sociedad civil que le puede decir a esos partidos que se siente a trabajar y que ponga las medidas para que este gobierno, aunque esté gobernando, no pueda seguir manipulando la justicia y poniendo a la administración a trabajar como si algunos de los ministerios fueran plantas añadidas en el edificio de la calle Génova. Bueno, pero entonces aquí lo que estamos planteando es que tenga que haber un pacto entre PSOE, Ciudadanos y Podemos, ¿no? Emilio, yo no he dicho nada. Bueno, es lo que podría dar un cambio de gobierno, ¿no? Claro, entonces, o se asume que de momento al menos no va a haber un gobierno alternativo a Rajoy si no hay un pacto entre estos 3 partidos, o seguimos con Rajoy. Entonces es que como que ahora se plantea solamente o Rajoy o un pacto entre 3, que no parece que vaya a haber. Porque PSOE y Podemos siguen jugando un poco a su estrategia política para conseguir votos del contrario, cosa que creo que lo único que va a hacer es autodestruirlos a los dos, porque al final son gente que piensa lo mismo en origen, pero PSOE al final cogería el voto más mayor y Podemos al voto más joven en la mayoría de casos. Y Ciudadanos tendrá que ver también cómo juega, porque en el caso de la corrupción, como sigo diciendo, que tiene una oportunidad de oro para luchar contra la corrupción del Partido Popular. Pero ¿qué pasa? Que Rajoy tiene que ir a declarar a finales de julio como testigo en el caso del juicio sobre el caso Gürtel. Entonces,
seguimos igual y eso lo único que puede hacer es que pues tengamos que volver a ese hartazgo y que la gente pues deje de creer en la política, cuando en realidad es la única herramienta para cambiar las cosas. Bueno, pues en ese caso vamos a ver si decimos, por lo que va a ocurrir en la moción de censura, que descartamos el cambio en el Ejecutivo, tendremos que exigir medidas en el Legislativo, ¿no? Donde uno le puede parecer, yo no voy a apartar a este partido de gobierno, vale, pues no apoyas a este partido de gobierno, pero me vas a decir que no apoyas una verdadera y efectiva independencia judicial. Bueno, pues esas son todo las eso cosas está muy bien, que, bueno, pero en las capacidades que tiene cada partido político, dices, para no terminar, porque si no, ponte que decimos ahora, bueno, pues con esto nos despedimos, ¿y qué hemos concluido con esto? Se podría, se debería, pero no, hay una capacidad real individual en cada partido político por tomar una acción concreta donde no tienen que pedir permiso a los demás, donde no tienen que negociar. Una de ellas es la moción de censura, no sé si hay más. Yo insisto, yo creo que el PSOE debería haber presentado una moción de censura, incluso con el riesgo de perderla. Es más, se ha especulado mucho en los callejones oscuros de los mentideros madrileños con que Pedro Sánchez podría estar preparando una moción de censura sorpresa para la vuelta de verano, que incluso habría hecho que el gobierno se hubiera movilizado para blindarse ante ese posible escenario, ¿no? No sé si es así, no sé si es real, pero sé que es real que se ha estado especulando con esta posibilidad en los mentideros de la Corte. Esto sí lo puedo asegurar porque he tenido esas conversaciones. Pero, bueno, el calendario cada vez es más improbable, cada vez más... Y no parece que esa sea ahora mismo la línea del Partido Socialista en la que están trabajando, ¿no? Porque también va a depender de el batacazo o no que se lleve Podemos al tomar esta iniciativa política. Y dependiendo de eso, pues supongo que el Partido Socialista decidirá capitalizarlo o no de una manera o de otra, ¿no? Claro, entonces seguimos hablando de estrategia política, que parece que es lo que pero es que la política es estrategia. Es que eso sí, la política es estrategia, pero mientras PSOE y Podemos sigan defendiendo la alternativa de gobierno contra Rajoy, tendrán que empezar a pensar en una estrategia común. Digo yo, no lo sé, pero más que nada porque insisto en que tienes votantes muy parecidos. Si Pedro Sánchez lo decía el otro día mismo. No lo sé, pero ahí lo dejo. Hombre, el otro día decía, es que yo estoy totalmente de acuerdo con los votantes de Podemos. Entonces, ¿qué estáis haciendo, no? Bueno, eso se ve aparte en las comunidades autónomas que están gobernadas por el PSOE con el apoyo de Podemos. Quiero decir, ¿es así o es el PP? Entonces... Claro. Quiero decir, ya hay una experiencia, no es inventar ¿tú crees que nada? A nivel nacional alguien está dispuesto a repetir esa experiencia? Porque aunque es verdad, bueno, aquí mismo, y era una de las que estaban llamadas a ser una de los pesos pesados del Partido Socialista, aquí mismo se especuló en el programa precisamente con eso. El PSOE tiene que entender que la forma de gobierno actual ya no es la hegemonía que representó en su momento, sino que tiene que ir de la mano con nuevas formaciones políticas, ¿no? Ahora, dicho lo cual, ¿van a reproducir ese esquema a nivel nacional? Es que ahora no estamos en ese escenario, puede que algún día suceda o no. Uno valora sus fuerzas, valora las expectativas, valora el cambio que haya podido generar en el comportamiento electoral la elección en primarias de Pedro Sánchez. Uno puede valorar todas esas cosas. Y hasta hoy, aquí teníamos un turnismo como el del siglo XIX, donde cuando no había mayoría absoluta te apoyabas en los nacionalistas, y ahora los nacionalistas pactaban con Felipe, ahora pactaban con Aznar, ahora pactan con Mariano los presupuestos, pero porque ese margen, esa holgura la tenía el PSOE, ahora mismo no la tiene. Es más, está bastante lejos de tenerla, y es más, no parece que vaya a haber un movimiento electoral que le haga recuperar esa holgura como para poder aspirar a volver al gobierno simplemente con el apoyo del nacionalismo, que también vemos cómo está, vasco y catalán, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Entonces, quiero decir, uno puede negar la realidad, pero ahora mismo es esa. Entonces, o hace el ejercicio mental de dejar de pensar que el Podemos me ha quitado algo que me pertenecía, porque hay mucho comportamiento en el PSOE de esto era mío, ¿no? Como un niño que le han quitado su juguete. Bueno, esto eres de quien decide que sea. Y ahora decido que el juguete, pues ya no es solo tuyo. Entonces, quiero decir, o asumes esa realidad y te pones a trabajar desde esa realidad, o realmente estás viviendo en una especie de mundo paralelo y sin aceptar que ya no eres ese partido hegemónico que podía disputar mayorías absolutas con el PP. Y ahora la pregunta es,
si realmente tienen que pensar conjuntamente. Esta moción de censura ha pensado conjuntamente en PSOE y Podemos para intentar desbancar a Rajoy, o ha sido un ensayo de la estrategia política de Podemos. Y yo añado algo. Pero eso es la pregunta que te haces tú. Observemos, esa me la hago yo. Observemos cómo la derecha del Partido Popular, a la que le ha nacido un competidor joven y moderno que se llama Ciudadanos, no ha tenido ningún complejo en poner 150 medidas en un papel y firmarlas con ellos. Es decir, acepto que estás aquí, que compite conmigo, pero como yo lo que quiero es gobernar, pues mira, igual te estoy hasta favoreciendo. Sí, pero pero es verdad aquí pongo que mi firma, ¿no? No se han quitado los mismos votos. Yo creo que PSOE ha visto el peligro cerca y ha sido Podemos. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que la digestión de eso del PP, que ahora tiene alguien que, si este porcentaje de rechazo que dice el CIS a la corrupción se manifiesta en la derecha electoralmente, ahora hay un refugio para no votar al PP, ¿no? Bueno, por no seguir dándole vueltas y especulando en torno a la misma idea, que es un debate muy interesante, ¿eh? Porque va a ser un momento para la democracia española muy singular, porque no hay tantos precedentes como para saber. Y además en una sociedad que ha cambiado muchísimo, que vive, además, percibe la democracia de otra forma, completamente diferente, que percibe la realidad política y la acción política de otra manera, con un parlamento fraccionado, nuevo. Bueno, lo vamos a ver en la Comunidad de Madrid, va a ser una suerte de ensayo y a partir de ahí lo vamos a ver a nivel nacional poco después, así que se despejarán muchas dudas, pero por no dar muchas vueltas en torno a esto, porque además sospecho que nos va a llevar muchos días, que hemos estado especulando un montón de rato además. Pero, bueno, ¿algún cuento para... ¿Especulando? Para irse. Bueno, divagando, guardar los porros, vaya hora para esto. Tratando de entender. Sí, pero, por cierto, nos vamos al barco de Greenpeace. ¿Cómo nos vamos? No, tú no. Pobrecito. No, pobrecito no, porque él no ha querido. O sea, esto es así. ¿Cómo que no ha querido? No. Es que no permitían convertir un camarote del barco de Greenpeace en un camarote de los hermanos Mars. Vamos a ver. Y alguien ha tenido que quedarse fuera. Claro, sí, habrá sido, qué pena, claro. Te ha tocado. No has querido. El caso es que, bueno, nos enteramos de que el Rainbow Warrior va a venir a España y llega a Valencia. Esto pues llega. Es el final de la gerontocracia. Llega hoy mismo. Es el barco emblema de Greenpeace, sabéis que es uno de los iconos de esta ONG y va a estar en España en estos días. Y entonces hemos llamado a Greenpeace, que sabéis que nos gusta mucho la actividad de esta organización, nos gusta mucho la forma en la que visibiliza la necesidad de cuidar el medio ambiente, nos gusta mucho su capacidad para el activismo, su capacidad de acción, su valentía en muchas ocasiones. Y les llamamos y les dijimos, oye, ¿sería posible que nos acogieseis en el barco, que estemos un par de días en el barco con la tripulación, conviviendo con ellos y que podamos hacer un programa desde la cubierta del Rainbow Warrior? Y nos han dicho que sí, y nos vamos a ir mañana. El programa será el del viernes. Mañana después del programa me voy a ir yo con María.es. No, me voy con María.es. Sí. Pues entonces dilo así. Nos van a acoger. Nos vamos mañana. Han dicho que a María la van a poner en un camarote con una marinera de Greenpeace y a mí con alguna activista, ¿no? Una activista holandesa y no lo sé. Y a mí con algún activista. He dicho que sea argentino, que hable bien castellano porque que me defienda ante las... Bueno, y el caso es que nos vamos a ir mañana, cogemos un tren después del programa. El programa de mañana será programa normal, haremos programa normal. Pero el programa del viernes, si todo sale bien, y os pido mucho comprensión, resistencia, os pido comprensión porque vamos a tener que hacer algo que tecnológicamente no habíamos hecho nunca antes, que es hacer un programa desde el exterior, todo con baterías, y desde la cubierta del Rainbow Warrior. Y os contaremos cómo ha sido la experiencia, porque ya habremos pasado una noche con ellos, y os contaremos un poquito cómo ha sido esa experiencia a bordo, cómo es esa tripulación, en qué consiste su actividad, qué es lo que hacen, y cómo es la jornada en un barco tan emblemático como el del Rainbow Warrior, que, insisto, es un icono global. Y Emilio pues tendrá que hacer lo que puede hacer Emilio. Entraremos por teléfono a ver si conseguimos resolverlo, y si no algo grabaremos, alguna llamada, y te contaremos lo bonito que es cenar bajo el manto de las estrellas en el barco de los guerreros del arco iris, allí la cafetera ubicada siempre Hace tiempo dispuesta. que no veo el mar, ¿eh? Hace tiempo que no ves el mar. Sí. ¿Y yo qué hago?
me voy a una barca al Retiro para compartir con vosotros el destino náutico. Estoy de acuerdo. Haber dicho que sí. Emilio ha sido el que ha dicho que no quería venir. Estás muy despegado, Emilio. Te estás despegando de la línea de trabajo del equipo. Te estás distanciando poco a poco. No quisiste venir al concierto. Igual le damos un poco de vergüenza ajena, ¿no? Que salga con nosotros. No, alguien tiene que vigilar los sacos terreros esos. Eso sí. Pero que sepas que no quisiste venir al concierto de Fridonia y ahora no quieres venir al Rainbow Warrior. Va a ser la primera gran salida oficial de este programa y es un lugar maravilloso para... Antes de Portugal. Un lugar maravilloso para esto, para hacerlo. Así que, bueno, una grandísima noticia. Así que, nada. Bueno, mañana programa normal en todo caso. Esto será pasado mañana, así que mañana programa normal. Y pido comprensión porque incluso es posible que tengamos algún problema técnico y tengamos que hacerlo de otra manera, grabado o lo que sea. Pero en principio yo creo que tenemos todas las capacidades para... A galopar hasta enterrarlos en el mar. Eso es. Mientras no nos caigamos del barco, todo irá bien. Mientras el mar siga en movimiento, nosotros estaremos trabajando por la cafetera cada día más cerca del horizonte. A mí me parece precioso. Vamos a ver atardecer desde la cubierta del Rainbow Warrior, Mary. Vamos a ver anochecer. Va a ser una y ahí pasada. estará. Vamos a enviar fotos. Me voy a llevar la cámara a 360 grados para hacer un montón de fotos así desde los camarotes, desde el comedor, desde el lugar donde hagamos el programa. Hay que llevarse las fundas del... Yo tiraré palomitas a las carpas mientras... Tú da de comer a las palomas, que al cabal... Bueno, que no iremos nosotros solos, irá toda la cafetera en realidad. Sí, nosotros nunca vamos solos, vamos acompañados por todita, sí. Por la resistencia menos. Tú ya verás, Emilio, como notas como si estuvieses allí, pero estando aquí. Ah, vale. Bueno, pues así será. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Emilio, María, adiós. Hasta mañana. Mañana seguimos aquí todavía. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós y nosotros nos marchamos en este programa, que hoy es un programa, ya sabéis, de puchero, cocinado a fuego lento, como nos gusta. Mañana volvemos. Hasta mañana, cafetera. Hasta mañana, resistencia. Mucha energía. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.